Señoras y señores, profesores y estudiantes, queridos amigos y amigas, según establece la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, aprobada en París en 2003, el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Estamos pues hablando de un conjunto de tradiciones, expresiones orales, rituales, actos festivos, técnicas artesanales tradicionales y otras muchas manifestaciones del ser humano que van creando un entorno en el que las personas se identifican y del que se sienten parte sustancial. Todo ello es materia de estudio de una disciplina académica, que es de las muchas que tiene la UNED, que es la antropología. Para aproximarnos a lo que constituye el patrimonio inmaterial de nuestra tierra, de Aragón, contamos hoy con un grupo de especialistas del máximo nivel. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de don Carmelo Lisón Tolosana, bienvenido Carmelo, académico de las Ciencias Morales y Políticas y creador de la Fundación Lisón Donal, que también será presentada en este acto, y la presencia de Honorio Velasco Maillo, catedrático de la UNED y director de este curso que me acompañan en la mesa. Bienvenido, Honorio. Gracias, Ana. Y también contaremos con la presencia de José Ángel Urzay Barrios, presidente del Centro de Estudios Bilbilitano, gran investigador de las costumbres de la comarca y colaborador, que ya va siendo habitual, de esta casa para muchas actividades. Mañana por la tarde intervendrán Carolina Ibor Monesma, profesora del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, y Luis Miguel Bajén, profesor de la Escuela de Música y Danza de Zaragoza. Por otra parte, nuestro profesor tutor de Antropología, Raúl Kerkhoff, que actúa como coordinador de este curso, presentará ahora con más detalle los brillantes currículums de nuestros invitados. A todos, mi más cordial bienvenida al Centro de la UNED en Calatayud. Es verdaderamente un honor tenerles aquí. Gracias por vuestra asistencia. También quiero saludar a cuantas personas nos estén siguiendo en directo o en diferido a través de Canal UNED. Estoy segura de que el contenido de este curso les será de gran interés, tanto a los que están aquí como a los que nos están siguiendo por streaming, y disfrutarán escuchando a estos especialistas en patrimonio inmaterial. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Ana. Así que comienzo por los agradecimientos, que no solo son debidos, sino que además, por mi parte, siempre son sinceros, porque para mí es un honor y un placer estar en Calatayud, en el centro de la UNED. Y es además un placer especial hacerlo hoy para desarrollar un curso sobre patrimonio cultural inmaterial en Aragón. Comenzaré diciendo que en estos temas estoy involucrado desde hace más de 15 años. Durante un breve tiempo, bueno, al menos fueron 3 años, tuve la suerte y el honor de ser experto presentado por España para las denominaciones de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Y en ese tiempo tuve la ocasión de conocer por dentro cómo funciona el asunto institucional de denominaciones que parecen tan trascendentes, tal que atribuyen a la humanidad determinados elementos culturales de los pueblos, que para cada pueblo son siempre una seña importante de identidad, con las cuales no solo se sienten identificados racionalmente hablando, sino emocionalmente hablando. Este conocimiento profundo creo que bastante profundo de cómo funcionan las instituciones, me llevó a la necesidad de una reflexión sobre por qué hacemos esto, para qué hacemos esto. Es cierto que ese programa, concretamente de la UNESCO, ha tenido un éxito que la propia casa no había previsto. Cuando digo casa me estoy refiriendo a la UNESCO. Los países compiten entre sí para tener denominaciones como Patrimonio de la Humanidad, proponiendo sus elementos culturales característicos. No solo eso, sino que dentro de cada país hay una enorme competencia
para estar dentro de esa lista que se propone allá. Aquí hay, por una parte, como veis, hay elementos culturales sustantivos que requieren naturalmente la atención de los investigadores, de la reflexión, y que conviene que los pongamos ante el público para que conozcamos entre todos, nos conozcamos entre todos mejor como sociedades humanas. La UNESCO no se ha cansado de decirlo, pero este es una gran lección de diversidad cultural. Una enorme lección. Eso por una parte. Pero por otra parte, claro, no se trata solo de mostrar esta enorme riqueza en términos de condición humana que tenemos todos en relación con el patrimonio inmaterial. También se trata, porque es parte de la realidad social, mostrar cómo y para qué se realizan estas denominaciones y todo este enorme esfuerzo en el mantenimiento del patrimonio inmaterial. Así que este es el objeto del curso, en particular, además, en lo que concierne a Aragón, porque siempre hay una vinculación muy directa del patrimonio inmaterial con los pueblos, con las comunidades. Esta implicación directa es tan sustantiva que la UNESCO no se ha cargado no se ha cansado de decirlo. Se trata de un patrimonio vivo, y la vitalidad la dan las personas, no las cosas de por sí. La dan las personas, la dan los sujetos, las dan las comunidades y las dan los pueblos. Y mostrar esto en Aragón es el propósito del curso. Agradezco muy sinceramente al Centro de la UNED de Calatayud esta propuesta, que ha sido mutua y muy bien recibida por Ana, la directora. Muy sinceramente mi agradecimiento. Por otra parte, claro, debo de agradeceros a todos los participantes ponentes, a Urzay, a Carolina, a Luis Miguel, y al profesor Carmelo Lisón, la participación como ponentes en ello. Debo de decir brevemente que el profesor Carmelo Lisón fue mi maestro. Es interesante que os diga también que ahora aquí tengo yo discípulos. Así que tenemos unas generaciones aquí, unas generaciones ya de enseñanza y aprendizaje. Tenemos generaciones, sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmelo, por tu presencia aquí. Gracias. También, como ya han advertido, en algún momento haremos una presentación breve de la Fundación Lisón Donald. Creo que es una propuesta interesante de la cual se pueden beneficiar nuestros alumnos en la UNED, por razones que ya en su momento indicaremos, pero también la ciudadanía de Aragón, por la importancia que tiene el legado de Carmelo, que tiene su residencia en la Puebla de Alcindén. Así que gracias a todos, a los que estáis en la sala y a los que están viéndonos en este instante o luego, cuando sea, y buen curso para todos. Gracias. Así que sin más, sí, sube Raúl, nosotros bajamos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Rudolf Kerkhoff, el coordinador del curso, y quería presentar ahora con un poquito más de detalle a nuestro primer ponente, el imponente señor Carmelo Lisón Tolosana, porque empezamos hablando de uno de los antropólogos primeros que podríamos decir que estudió la carrera de antropología, en aquellos momentos se entiende en el extranjero, doctorado por la Universidad de Oxford, y luego prácticamente uno de los máximos fundadores de la antropología como tal en España. Hoy nos hablará de la historia, ¿verdad?, del patrimonio. Hablará, espero también,
algo relacionado con Aragón, precisamente sus raíces están aquí en Aragón, raíces aragonesas. ¿No es así? Eso sí. ¿Qué podemos decir? Me ha pedido expresamente el profesor Lisón que no hablemos mucho de su currículum. Lógicamente una persona de su categoría, de su experiencia, podríamos estar rellenándola ahora hablando de su currículum. Vamos a abreviar simplemente por el contacto con Aragón, que también le fue concedido el Premio Aragón de Ciencias Humanas y Sociales en 1993. Entonces, cierto reconocimiento ha tenido. Y luego también podemos hablar de esa fundación. Pero primero le voy a ceder directamente la palabra a Lisón. Muchas gracias, Carmelo, de estar aquí. Y para mí es un gran honor tenerle en vivo. Muchas gracias. Bien, yo quiero comenzar también diciéndoles que tengo a Ana, la directora del centro, y a Honorio, profesor de antropología, amigo desde hace muchos años, la presencia aquí entre ustedes. Y estoy muy contento de estar aquí entre ustedes y de dirigirles la palabra. Hace ya muchos años, antes de que algunos de ustedes nacieran, vine a Calatayud a ver las obras, las pinturas que hay en sus iglesias. Y esto por lo menos hace 50 años o más. Desde entonces he pasado muchas veces por la carretera, pero no había estado nunca ya en Calatayud. Ha sido también muy agradable comer con otros ponentes, porque he oído cosas que no conocía y que me ha interesado mucho, y tengo mucho interés también en oírles después, porque me van a poner al tanto de una serie de cosas que no conozco, y todo lo de Aragón me interesa. Y luego me da mucha alegría, mucho placer estar aquí bajo la mirada de Gracián, que ha sido siempre uno de mis clásicos preferidos. Lo he leído con mucho interés, tengo sus obras que están ahora en la biblioteca de mi pueblo, y realmente tenía también verdadero interés en venir a conocer el centro de los jesuitas, sobre los que he escrito más de una monografía, indicando cómo jesuitas en Japón y en China hicieron cosas realmente extraordinarias a nivel no solo español, sino mundial. Creo que se debería reconocer lo que hicieron algunos de ellos, algún aragonés. Incluso uno de ellos publicó un libro magnífico sobre China en el siglo XVII, con unos dibujos de China y de las costumbres chinas, de la sabiduría folk, a la que se dedican bastantes de ustedes, que valdría la pena que se conociera un poco más. Pero somos muy del house entre nosotros y valdría la pena, repito, que se conociera un poco más. Bien, pues muchas gracias por todo esto, y voy a comenzar hablando, que es mi cometido, de patrimonio cultural. Patrimonio cultural a varios niveles, con cosas que probablemente les van a sorprender, porque voy a hablar de algo que generalmente no se habla, que es, dicho en palabras rimbombantes, de la ontología del patrimonio y de la epistemología del patrimonio. Pero eso lo voy a hacer de una manera que se va a entender absolutamente, claramente por todos. Pero ese es el racional de lo que voy a decir, de cómo es un concepto muy difícil, muy importante, y que no manejamos bien, y al que tenemos que dedicar cierta atención. Y con toda esta introducción, para ser más breve, voy a comenzar sobre todo leyendo, para no escaparme por las laderas, sino presentar una serie de ideas, hechos y conjuntos que nos ayuden un poco a conocer qué es, a conocer algo de lo mucho que es el patrimonio cultural. En 1960, hablo un poco de historia también, como decía mi presentador, gracias, Sí, que sabía eso. Que ha sido excelente, sobre todo en la brevedad, que merece un aplauso. En 1960,
La municipalidad de la ciudad siciliana, Enna se llama la municipalidad esa, descubrió una placa conmemorativa con esta inscripción que cito: en este mismo lugar estuvo la casa en que se alojó Marco Tulio Cicerón, nada menos, el defensor de Enna y de toda Sicilia contra el saqueador de templos, y entramos ya en patrimonio, Cayo Licinio Verres, gobernador romano de la isla. La ciudad de Enna, recordando sus servicios 20 siglos más tarde, erige este memorial. Hasta ahí la cita. Dejando al margen que no sabemos ni una palabra dónde se alojó Cicerón, que es pura imaginativa, se trata de un testimonio de la fuerza duradera de un caso en el Tribunal de Justicia romano que tuvo lugar 70 años antes de Jesucristo, y de un testimonio a la memoria de Cicerón como defensor de Sicilia, en contra de los crímenes artísticos de su gobernador, que expolió sagradas imágenes de los templos y tesoros artísticos de la provincia. Este es el contexto, ya muy político para empezar. El memorial siciliano reverbera algo más importante: la memoria en cuanto parte de la constitución histórica del hombre. Y esto es muy importante. Hay un concepto ahí que es fundamental para entender el patrimonio. En cuanto parte de la constitución histórica del hombre. Es decir, estamos hablando de algo muy importante. Y de una condición de la vida del espíritu. Otra cosa muy importante también en el patrimonio. Estoy mezclando conceptos panhumanos. Conforma también nuestra forma de entender, otra cosa importante del patrimonio, y potencia nuestro ser, porque compartimos lo que rememoramos, la memoria. A través de lo ajeno y del pasado, conceptos fundamentales otra vez en el patrimonio, penetramos en nosotros mismos, y es de lo que se trata, del ir y venir entre pasado, patrimonio y nosotros mismos como identidad. Identidad, otro concepto fundamental. Por otra parte, recordamos la memoria, sin duda, pero la memoria no es sólo una capacidad individual que sirve para recordar. Aprendemos a recordar. No se olvide esto, que aprendemos a recordar. Y aprendemos también a olvidar, como voy a indicar varias veces. Recordamos unas cosas y no otras, porque las excluimos y las tabuizamos. Más aún, seleccionamos con criterios históricos, contingentes, locales y desde luego sociales y políticos, y además partidistas, como lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. La memoria es cultural, no personal ni mucho menos, que eso existe muy poco, y por tanto situacional en cada sitio concreto. Dinamizamos la conciencia histórica, la revalorizamos como nos da la gana actualmente y según clases y modos y formas. Reflexionamos sobre todo lo que tenemos enfrente, el pasado, y lo seleccionamos como queremos. Pero en cuanto de alguna manera conecta siempre con la vida actual, lo revalorizamos porque nos interesa aquí y ahora. Dentro de 50 años interesará de otra manera y lo revalorizarán de otra manera. Y lo hacemos con nuestros intereses, con nuestros deseos, con nuestros problemas. Pasen un poco lo que está pasando en Madrid ahora políticamente con el patrimonio de Madrid.
Vamos del presente al pasado, y del pasado a aquel, al presente, pero en interpretación hermenéutica, que es lo que interesa en la antropología. Hay que interpretar, no solo describir y redescribir. Tenemos que interpretar qué es lo que está pasando, para qué sirve todo eso, qué hacemos con todo eso. Lo que quiere decir que finalizamos el pasado ahora en el presente a nuestro modo y manera. Y lo hacemos para el presente, no para el pasado, ni mucho menos. Pensemos un segundo en algo tan obvio como la heterogénea apropiación del descubrimiento de América que está pasando hoy, cuando se están destruyendo esculturas de Colón. Qué manera tan distinta de aprovechar el pasado y seleccionar el pasado. Unos lo glorifican y otros le dan hachazos y lo quitan del medio. Pensemos en la Inquisición, que es lo que hizo, o en Felipe II, o en Iván el Terrible, o el Pedro el Grande, Napoleón, Churchill, y en nuestra memoria histórica, figuras y caracteres que han generado una larga letanía de biografías dispares, de películas, que hay muchas también, de novelas y mitos, todos son mitos realmente. Lo que creemos ahora es un mito también. Todos conocemos que muchos que padecen o han padecido agudos desórdenes de personalidad se identifican con Napoleón. Y es muy satisfactorio que lo hagan. Voy a intentar mostrar algo de esta complejidad de que les estoy hablando como panorama, les estoy presentando problemas, teniendo como punto de referencia el patrimonio cultural en su modo simbólico, precisamente, que esto es muy importante, que simbolizamos con todo eso, que aprendemos con todo eso, que queremos decir con todo eso. Este nos enseña que ciertas percepciones sociales culturalmente determinadas se convierten en signos que fermentan en nosotros tesoros interiores que llamamos simbólicos y que en su estructura esencial expresan relevantes motivos de la humana preocupación actual. Queremos saber, no tanto saber muchas cosas, cuanto saber. Y esto es muy humano otra vez. Y por eso vamos y volvemos al pasado y a lo que han hecho otros, etc. Saber, lo que queremos es comprender fenómenos, sucesos o hechos en sus relaciones y conexiones. Esto es la antropología. En sus logos y en la unidad de sentido que todo eso ofrece a la consideración hermenéutica. Voy a abordar en una simple perspectiva cultural un modus symbolicus, o la consideración de todo eso, deslizándome desde una percepción fenoménica, porque todas nuestras ideas están en las cosas. Ya lo dijo hace muchos años William Carlos, y esto es muy importante en una poesía. No pensamos sino a través de cosas y a través de personas, y por consiguiente lo que estamos viviendo en un momento es lo que nos sirve para pensar. Y todo desde signos arbitrarios y circunstanciales. Y de esos símbolos, de esos signos, estilamos la cota simbólica que el espíritu ha depositado en él. Lo que ponemos lo volvemos a revivir. Y como cada vez se pone de una manera, se revive de una manera también. Todos tenemos una idea aceptable de qué es patrimonio cultural, pero cuando tratamos de aquilatar el significado, navegamos por aguas revueltas, muy difíciles, concretamente en el océano de relaciones entre, fíjense, ecosistema humano o rural, arquitectura, arqueología, tradición, costumbre, literatura,
musicología, de esto nos van a hablar también, yo tengo mucho interés en escucharles, arte, sociedad, identidad e historia. Y esto para comenzar, que la cosa es mucho más complicada de lo que les estoy diciendo, si es que queremos profundizar en el concepto. Pero si además tenemos en cuenta la dosis de ambigüedad que cada uno de estos conceptos resuma, nos percataremos de la tensión que encierra todo empeño en precisión. No podemos precisar. La bioquímica del cerebro nos manda a ordenar todo, pero cuando queremos precisar, como no lo podemos matematizar, no podemos precisar. Todos estos conceptos son ambiguos y por consiguiente todo lo que se dice del patrimonio es ambiguo también. No nos queda otro remedio porque no tenemos otro cerebro. Y esto, aun sin preocuparnos del ancho espectro sustantivo del fenómeno en que podemos incluir, olvidando muchos otros que no voy a citar, oficios, ideas, profesiones, gremios, música, instrumentos populares, marcas de origen, aquí tenemos muchas del vino, alimentos, áreas de experiencia y expresión del genio local, y cada localidad o área cultural distinta tiene el suyo. Interrogación, léxico, participación, etcétera, y rechazando lo que no nos interesa. ¿De qué criterios nos valemos para poner un mínimo de orden en el acercamiento a la noción? ¿Tenemos a mano algún algoritmo eficaz? ¿Cómo se define la creatividad cultural, la historicidad efectual y la monumentalidad, que son conceptos esenciales en el patrimonio? ¿Podemos forzar en la misma categoría una payoza gallega, una flauta del Pirineo ostense, que hay, yo he visto algunas bien interesantes, y la Catedral de Burgos? ¿Todo cabe en la misma categoría, patrimonio cultural? Si esto es problemático, ¿cómo seleccionamos la herencia cultural espiritual? Nada menos. La herencia cultural espiritual, la del espíritu. ¿Primamos la materialidad o la simbolicidad o las dos cosas? ¿Cómo es mejor? ¿El arte o el artefacto? ¿El conocimiento experto o el conocimiento popular? Y si queremos todo eso, no inyectamos banalidad en el paradigma, tenemos forzosamente que seleccionar y memorizar. Como las tradiciones cambian y desaparecen, la mirada sobre el pasado es selectiva y a veces contradictoria. Y las artesanas y focos de sensibilidad, y las antenas y focos de sensibilidad variables. No tenemos anclaje permanente para discriminar sobre consistentes y estables puntos diacríticos y alcanzar de esta manera soluciones aceptables y convincentes. Nunca. Tenemos que pensar en hibridez y contradicción. Más aún, la ideología política reaviva y mantiene formas dialectales. Está pasando ahora en España. Fiestas consideradas específicas, que no lo son. Afirmaciones cívicas olvidadas. Gestos políticos y atrocidades. O por el contrario, trata de erradicar expresiones tradicionales vivas, como han hecho los catalanes continuamente con cosas aragonesas, especialmente por Tarragona, como impropias por los árbitros de la cultura, como por ejemplo es el caso de la jota aragonesa, tradicional en la Franca con partes de Cataluña. Los inquisidores de turno decretan cuál es el traje, el habla, el rito y la danza correctos, el espécimen a olvidar, estigmatizar, destruir, restaurar, potenciar, reverenciar y fijar en el tiempo y en el espacio.
La realidad patrimonial es de ontología huidiza, se nos escapa, y además metafórmica porque cambia continuamente. Lo patrimoniado se puede considerar como acto creativo, como idea o necesidad, como filosofía de vida, que es muy interesante, por cierto, como información cifrada que hay que desentrañar para ver si la entendemos, porque no entendemos las cosas simplemente por verlas, ni mucho menos, o expresión de imaginación, que es algo muy importante en cada cultura, como simbolismo todavía más importante de algo, porque vivimos de símbolos sin darnos cuenta, y los comulgamos y los ofrecemos todos los días sin darnos cuenta, o de pensamiento importante, que lo es siempre, como forma concreta de vida, también lo es, y muy importante, como autobiografía y también como conjetura, como crítica social, afirmación política, caricatura, etcétera, etcétera. Todo a la vez, todo es híbrido, todo es así en la vida humana, todo. Pero desde el momento en que lo toca la varita mágica de la selección autorizada, se convierte en algo otro, y todo patrimonio declarado por la autoridad que sea, por el gusto que sea, se convierte siempre en algo otro, se revaloriza enormemente, cosa que antes no se daba o se despreciaba. Y por tanto, se le dota de una ontología con fondo sagrado, que también es muy importante esto que estoy diciendo, el fondo sagrado, mítico, mágico, de lo que se considera patrimonio cultural. El objeto seleccionado está separado, se pone en museos, se ponen franjas para que no nos acerquemos porque es sagrado, se ponen también cordones para que no lo toquemos, es decir, está separado de lo ordinario, de lo concreto, de lo que se emplea continuamente. No se puede tocar, porque no es lo ordinario, sino que es algo mucho más allá del ordinario, y esto es lo que hacemos con todo patrimonio cultural. Características todas que lo elevan de una esfera profana y ordinaria a otra privilegiada y a otra superior. Ante esta nueva deidad nos postramos reverentes, aunque hasta su declaración formal no lo apreciáramos en modo alguno y aún lo depreciáramos y lo despreciáramos, como pasa continuamente. Y voy a dar ejemplos. Para mayor ambigüedad tenemos que añadir las dudas posmodernas. Vivimos en una época de duda, de irreverencia, de falta de autoridad, etc. Y esto pasa al arte también, como es natural. Porque esto nos hace que recordemos el pasado de una manera muy definitiva desde el presente, y desde un presente que tiene unas características especiales. ¿Qué y cómo conservar? Depende de la cultura, de la época y de la finalidad intencionalmente favorecida. Todo se vive y experiencia y filtra por el moderno espíritu del momento. Las verdades patrimoniales son provisionales y tentativas. El poder político, la mitología de la identidad nacional y el localismo patriotero conducen fácilmente a la perseverancia del patrimonio, a veces rico, local. Cacharros etruscos hechos en Atenas definen la italianidad de una geografía regional. Esculturas sumerias hoy día definen la iraquidad, que es el Iraque hoy día. Joyas hititas definen lo que se considera como turco hoy día, cuando la realidad es que las respectivas poblaciones modernas no tienen conexión histórica alguna con esas antiguas culturas, y sin embargo se definen de esa manera. Esto pasa en Cataluña. He dado una conferencia sobre esto. Pura ideología política, todo. El conocido caso de las cabezas de conejo de bronce es simplemente glorioso.
Fue diseñado juntamente con las cabezas de rata en China por Castiglione, jesuita italiano, para el emperador Qianlong hacia la mitad del siglo XVIII. Formaban parte de dos cabezas de una clepsidra rococó, que tenía además los otros 10 animales del zodiaco chino. Pero más tarde, en 1795, la corte manchú perdió interés en la pieza y ordenó fundir la estatua que representaba lo chino. Pero por casualidad, las cabezas quedaron intactas. En 1860, el viejo palacio de verano chino quedó saqueado y destruido por fuerzas inglesas y francesas comandadas por alguien que ustedes reconocerán, por el octavo Lord Elgin, cuyo padre se llevó los famosísimos estatuas mármoles del Partenón, por el que han estado luchando griegos e ingleses hasta hoy día, porque sigue la lucha abierta. La cabeza de conejo fue adquirida más tarde por Yves Saint Laurent, que todos ustedes conocen por otras razones, y después por Pierre Berger. En los últimos años, el Poly Group chino, el brazo comercial del Ejército de Liberación Popular, ha estado apostando agresivamente por las cabezas de bronce de la clepsidra. La cabeza del caballo fue vendida por $367.000 en 1989 y por casi 9 millones de dólares unos años más tarde, en 2007. Y esto fue vendido a un magnate de Hong Kong, que la donó a China. Cuando la rata y el conejo fueron subastados por Christie en Londres, a un grupo chino intentó bloquear legalmente la subasta, pero no tuvo éxito. Un comprador anónimo, que resultó ser Kai Ming Chao, pujó 40 millones, pero resultó que no tenía intención de pagarlos. Dijo simplemente que deberían ser devueltos a China. Por otra parte, el diplomático y asesor del presidente Sarkozy, Jean-David Levitt, ha sugerido formar un comercio de compañías francesas, incluido Carrefour, para negociar con China, pagar por esos bronces y donarlos generosamente al gobierno chino. Pierre Berger, que afirma que China no tiene ningún derecho legal sobre las cabezas de conejo, etcétera, que posee, está dispuesto a donarla a China si su gobierno concede a cambio respetar los derechos humanos, liberar al Tíbet y recibir al Dalai Lama. Todo política otra vez. Y a esto se reduce continuamente el patrimonio. La saga, no únicamente, claro está, afortunadamente. Estoy simplemente señalando aspectos que hay que pensar, que hay que conceptualizar. La saga no ha terminado, ni mucho menos, y ahí está todo parado. ¿Dónde está el patrimonio cultural en todo esto? Lo dejo a ustedes que lo piensen. Otro problema. ¿A quién pertenece el patrimonio objetual? Las obras de arte y los monumentos. ¿A quién pertenece el patrimonio inteligible, simbólico, gestual y lingüístico? El botín de metáforas, el significado metafísico, la creencia religiosa mística, la riqueza de sentimientos, por ejemplo, de Andalucía, que ennoblece la realidad. Se debe devolver a su lugar de origen las obras maestras griegas que hay hoy en los museos de Roma, Londres o Nueva York. Bajo Escipión se repatriaron a Sicilia las obras artísticas que los cartagineses se habían llevado ya y se habían apropiado de ellas. Wellington, que se llevó pinturas del Prado a Londres, logró que Napoleón devolviera a Italia parte de su botín.
Melanie Mercury, que la habrán visto en los periódicos continuamente, la ministra griega, apodada la Pasionaria, montó una Kulturkampf de intensidad homérica para que el Museo Británico restituyera los llamados mármoles de Elgin, el que he citado anteriormente, que se los llevó arrancándolos del Partenón, y otras esculturas que fueron saqueadas hace más de 200 años. El Metropolitan, el Getty, que es uno de los museos más importantes hoy día, los museos de Boston, Princeton y Cleveland han devuelto objetos a Roma, pero la repatriación resultante nunca restaura el status quo ante, porque la belleza va a parar no a su lugar de origen, como las pequeñas iglesias italianas, sino a la Academia de Venecia o al Museo del Vaticano, y en el tránsito cambian de ontología. De objetos sagrados pasan a objetos de museo, donde entramos todos en nuevas relaciones con ellos. Los museos son enormes condensaciones del pasado. Están sujetos a debate ético y lo tienen difícil. El concepto de propiedad cultural implica que toda forma artística o intelectual es considerada de valor nacional, concepto que tiene directa e inmediatamente conexión con la gente de ese espacio y sus antepasados. Su legitimidad depende de la veracidad de las reclamaciones sobre orígenes. En este caso, pueden funcionar como la voz de la conciencia nacional. Por ejemplo, en Aragón, que llevamos años y años litigando con Cataluña por unas piezas de Sigena, que lo conocen mejor que yo. Comarcal y aún local. Por otra parte, el objeto, fuera de su lugar de origen, es algo vivo también, a pesar de lo que he dicho anteriormente, porque estoy contraponiendo objetos, sensaciones y experiencias, el pro y el contra de todo. No nos podemos quedar con una sola versión de lo que digo, ni mucho menos, o no es mi pretensión, porque sigue dimanando múltiples significados estéticos, rituales, históricos, políticos y emotivos que dinamizamos al experienciarlos. Los grandes museos, con sus magníficas y heterogéneas colecciones, con sus archivos y bibliotecas, los museos cosmopolitanos, con producciones artísticas provenientes de diferentes culturas, son los espacios apropiados para investigación y comparación. Debido a los medios económicos y técnicos y con los que están provistos esos museos, y al saber de sus expertos conservadores, son los guardianes de facto del patrimonio cultural, que está fuera del lugar de su producción. Guardan sus tesoros, que son muchos y muy valiosos además, y nos dicen, como administradores, en nombre de la humanidad, lo que quieren que se hagan con ellos. Organizan muestras, exhiben arte e historia, nos ofrecen visiones generales o por periodo, región y evolución, tema, etc., con apertura a detalle crítico, y tienen con frecuencia un conjunto de obras en movimiento, del cual nos beneficiamos todos. En muestras itinerantes que pueden ser admiradas en geografías y pueblos distantes. Y desde luego pueden custodiar también los tesoros bajo auspicios de agencias no gubernamentales, y esto es muy importante también. Y tener como propietaria la humanidad es una cosa a la que se aspira globalmente cada vez más. Y este es un concepto realmente importante. Eso pertenece a todos, no a un sitio concreto, ni solo, aunque también, a los que lo crearon. Se promueve el pluralismo cultural y la formación ciudadana del mundo entero a través de esos museos.
En la época de globalización esto es realmente a considerar y lo considero muy importante. Y no olvidemos, atraen el turismo y mucho dinero, y cuando suena el bolsillo la cosa se hace más importante todavía para muchos momentos, especialmente el actual. Esto al menos puede ser una idea de futuro ante los embates localistas, que son muchos, y tenemos que humanizarnos, hacernos humanos todos, no localistas solo, ni mucho menos. Voy a suprimir algo porque si no me estoy alargando. Una última insinuación sobre la constante metamorfosis de la apreciación artística a nivel del espíritu y de la persona culta. El Greco ha estado en la penumbra y el olvido hasta que hace un siglo exactamente lo redescubrió Cosío. No tenía importancia ninguna el Greco, y hoy, sin embargo, Toledo vive gran parte del turismo del Greco. El Greco ha estado en la penumbra hasta hace un siglo que lo descubrió, repito, Cosío. Lástima que no lo apreciara Felipe II, porque hoy tendríamos, si lo hubiera apreciado, tendríamos toda una galería de pinturas del Greco en el Escorial, puesto que le encargó que pintara el Escorial, pero como no le gustó a Felipe II cosas del patrimonio cultural, pues le dijo que no siguiera y que se marchara. ¿Qué aprecio se ha tenido de la Alhambra durante siglos? Ninguno. Se ha dejado de caer hasta que extranjeros la revalidaron y empezó la cosa del turismo tan floreciente hoy día, hasta derrumbándose. Obras de Stravinsky, no hace muchos años por cierto, y de Mahler, que ustedes conocen muy bien, hoy en el canon intocable por su belleza, esto va dirigido a los músicos, fueron abucheadas en su estreno, Mahler y Stravinsky y muchos otros de ese valor, incluso Mozart. El llamado hoy en París arte basura, que se exhibe en museos y que la gente va a verlo y paga por verlo. El arte basura también de Nueva York es arte para algunos y basura despreciable y aborrecible para otros. Es algo efímero que está en museos de París y Nueva York, repito. ¿Qué se pensará de él dentro de 50 años? Se lo pueden imaginar. Es un ejercicio de memoria al revés, lo que estoy promoviendo. ¿Qué verdad artística o interés artístico pueden tener escenas con montones de gente desnuda, excremento de elefante, sangre, eyaculación, basura plástica o una mujer sacándose un rollo de papel de su vagina al tiempo que lee un comentario sobre lo que está haciendo? Arte, creativismo, creación, creatividad. Estamos, creo, años luz, ahora en nuestra época, en ciertos momentos y espacios, años luz del principio del arte. Para indicar, aunque sea muy sumeramente, algo de la metamorfosis del arte, voy a servirme de un caso como es el de Santa Sofía, que seguro que varios de ustedes han estado allí en la ciudad para ver una joya como esa, que es extraordinaria. Yo fui peregrino hace muchos años. Santa Sofía, catedral, mezquita, museo, política y arte, toda la vez. Hipólito Taine escribió en 1865 sobre los mosaicos bizantinos de Ravenna que los santos y ángeles que figuran en el nuevo santo Apolinar parecen idiotas, desocupados, planos, enfermizos simplones, con miradas fijas y mejillas huecas. Hoy los admiramos y pagamos para ir a verlos. Y hay millones de visitantes.
Hacia 1850, la arquitectura bizantina y la decoración de mosaicos eran considerados orientales, femeninas, decadentes, sensuales y corrompidas. Pero pronto hubo una reactivación de lo bizantino en Alemania, Francia e Inglaterra, y también Estados Unidos, con influencia además en Klimt, Matisse y el simbolismo francés. El efecto fue una mezcla de nacionalismo, orientalismo, historiografía y realeza teocrática, que produjo como resultado el esfuerzo por recobrar la civilización bizantina a través de Santa Sofía. Para Pushkin, en su Stones of Venice, San Marco era el paradigma de la arquitectura bizantina, superior a todo lo que se había producido en Europa. Antes estaba totalmente menospreciada. El sultán Abulmecid invitó a los hermanos Fossati, suizos, a restaurar Santa Sofía. Consolidaron la estructura, pero a la vez descubrieron los espléndidos mosaicos que habían sido encalados en el siglo XVIII. Y salieron la Virgen, el Niño en el ábside, con los padres de la Iglesia, con un ángel guerrero y el emperador y la emperatriz. Pero el sultán se asustó, creyó que la gente no estaba preparada para esta cristiana revalorización y mandó cubrir esas pinturas que se habían descubierto en esos mosaicos que habían estado ocultados desde 1932. El rey prusiano Federico Guillermo llevó el arte bizantino a Berlín. Trasladó mosaicos y esculturas de pequeñas iglesias de la laguna de Venecia a Potsdam. Luis I y Luis II aprovecharon el arte y la teocracia bizantina para robustecer la realeza como arte de gobernar. En alguno de sus palacios bávaros cohabitan hoy las miniaturas de Santa Sofía, Parsifal, Lohengrin, Wagner y el mito germánico. El mito celta entronca con la Capella Palatina en Palermo, y con Ravenna y con la poesía de Yeats, que a su vez viajó a Sicilia y Ravenna. Santa Sofía estuvo siempre en el centro de la política. Después de la Primera Guerra Mundial, al ser desmantelado el Imperio Otomano, los griegos pretendieron recobrar los territorios históricamente griegos con su población grecoparlante, e incluso Estambul, y convertir a Santa Sofía en una iglesia catedral otra vez. Lord Curzon apoyó la llamada idea griega de recobrar los territorios irredentos griegos, pero los jóvenes turcos de Ankara amenazaron con volar Santa Sofía si se convertía en catedral. Santa Sofía pasó a ser un museo ni cristiano ni musulmán. Japoneses, norteamericanos, Berenson, Roger Fry, Matisse, entre otros, adoraban la estética bizantina y la propagaron. Whittemore convenció al gobierno turco para que aceptara el Instituto Bizantino de América a cambio de concederle la restauración de Santa Sofía. El 24 de noviembre de 1934, fecha en que Kemal fue declarado Atatürk, o padre de la nación, Santa Sofía fue secularizada y convertida en un museo, ni iglesia ni mezquita. Los mosaicos que los Mossati descubrieron reaparecieron en su esplendor. Varias capitales, por ejemplo Londres, Nueva York, París, Washington y Chicago, han reproducido Santa Sofía. La civilización bizantina, menospreciada por Gibbon y olvidada por siglos, sirvió en su renacimiento como un paradigma de arte y de literatura en el siglo XX. Y no quiero continuar de esta manera, sino hacerles la pregunta para que ustedes la piensen y la respondan a su manera. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es memoria?
que es arte. Nada ontológico, sino lo que la humanidad infunde en ellos, que es mucho. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta de él sobre esa cuestión? Sobre todo lo que ha expuesto el profesor Nicol. ¿Sí? Yo le quería dar las gracias por haber convocado esto. Buenas tardes. Lo primero de todo quería dar las gracias a UNED, al profesor y a los componentes de este simposio para darnos la oportunidad de conocer de primera mano el patrimonio inmaterial de Aragón. Le felicito porque también he estudiado, soy alumna de antropología, he seguido los estudios que usted ha realizado y parte de su obra, y quería preguntarle, para usted, en estos momentos, la evolución de la antropología. Perdón, la evolución de la antropología. Sí, la evolución de la antropología, desde que usted empezó a estudiar, la ha fomentado en España, también en manos de Honorio Velasco y otros componentes. ¿Cómo valora usted la antropología en España en estos momentos? Es una pregunta. Se va un poquito del tema, sí, pero por otra parte me interesa mucho también su opinión, y estoy convencido que muchos de los estudiantes que están viendo esto, igual también online o luego, les puede interesar mucho esta cuestión, ya que usted también es una de las personas a quien tiene que estudiar. Yo, ¿a quién debo estudiar? Bueno, es entonces a varios niveles la pregunta. Desde luego yo creo que pasar del simple folclore de las cosas, de describirlas lo que hay, que es muy importante, porque es la sabiduría folk, y es lo que hace que cada cultura, que es distinta, precisamente por tener cultura distinta, y sabiduría folk, acomodada a su lugar, a su sitio, a su conjunto, a su historia, es lo que ha hecho, esa sabiduría folk, es lo que ha hecho que sigan existiendo tantas culturas tan diferentes, en África, en España, aquí mismo, incluso áreas culturales tan distintas que realmente vale la pena tener en cuenta esa sabiduría folk que ustedes practican y hacen continuamente con el folclore. Es algo fundamental. Pero mi visión es que hay que aceptar todo eso, hay que estudiar todo eso, hay que recoger todo eso como hacen, pero además hay que ir un poco más allá. Hay que interpretar todo eso. Hay que saber qué significa, qué es lo que vale, qué es la ética de todo eso que hay detrás, qué es el espíritu de ese pueblo que ha creado todas esas cosas. Y esto es tan importante, y más que saber mucho de política. Es decir, hoy mismo en España, teniendo en cuenta lo que ofrece la antropología, toda antropología, para estudiar la etnicidad, el pluriculturalismo, que es de lo que vivimos, es el drama moral de nuestro tiempo, para estudiar la diferenciación al otro, al extranjero, al extraño, que es lo que vivimos y sufrimos, no hay nada como la antropología, creo yo. Si realmente se hace un buen estudio de todo eso que está pasando, realmente conoceremos, no del todo, ni mucho menos, ni tendremos fijezas o tendremos soluciones por muchos años, pero sí tendremos iluminaciones de lo que está pasando, que no tienen los políticos, ni mucho menos, porque hay que hacer estudios, y esos estudios son costosos, y llevan mucho tiempo, y hay que trabajar mucho, y se dan entonces pragmáticas muy importantes, para que usen los políticos, los religiosos, los no creyentes, los creyentes, los apolíticos y todos. Nada, creo yo, como la antropología en este momento pluricultural, de trasiego de culturas y de motivaciones y de ideologías y de cambios tan radicales como los que estamos experimentando en valores y en moralidad. Nada tan interesante como tener dosis de pluriculturalismo,
dosis de relativismo cultural, dosis de adaptarnos a nuestros tiempos, que son esos y no otros, y que además es la forma de conocer lo humano en distintos momentos de distintas culturas, porque llegamos a chocar techo humano continuamente, estudiando las aporías humanas, que eso es lo más importante del hombre. Y entonces me parece que la antropología es una de las disciplinas más interesantes en este sentido. Y luego hay que contar que precisamente, y yo lo estoy tratando con Honorio, el reforzar todo esto, o mi fundación, con la UNED, porque me parece una de las instituciones más interesantes que ha habido, porque llega al pueblo, no se queda en la universidad. Y una de las finalidades de mi fundación es llevar la antropología fuera de la universidad, al pueblo, a la gente, que la practiquen, que la vean lo valiosa que es en sí misma. Y esto me parece muy fundamental en la antropología de hoy día que no se daba antes. Y esto es lo que estoy tratando precisamente viniendo aquí también, es decir, colaborando en este sentido y colaborando en mi pueblo para que se abran los ojos de una vez a todas estas importantes disquisiciones mentales que tienen ya mucho peso por ahí fuera en algunas naciones, pero no en España. Y estoy seguro que cantidad de las cosas que he estado diciendo del patrimonio cultural habrá rechinado en varios oídos. Pues no es así, ni mucho menos, porque es lo que hay, y es la vida, y es de lo que vivimos. Y si no nos damos cuenta, estamos perdiendo el tiempo. Y creo que precisamente con estas reuniones que iniciamos hoy, yo querría que continuaran, como sabe Honorio, y hemos estado tratando, que continuaran con la UNED para expandir lo local. Porque no solo, yo quiero naturalmente que la fundación esté en mi pueblo, pero no solo en mi pueblo, ni mucho menos, sino que salga el mapa cultural de Aragón y de España. Y es lo que estamos haciendo, y por eso he venido aquí, para ensanchar el problema y para invitar a todos los que quieran venir a las reuniones de mi pueblo, donde tratamos de todo esto, y queremos que se amplíe, que se ensanche, que sobrepase la universidad y todos los localismos, que es la cultura. Y si no hacemos eso en la antropología, perdemos el tiempo. Creo que esto es un cambio fundamental en relación a la antropología que estudiamos cuando Honorio era estudiante hace muchos años ya. Y me parece que la pregunta era bien interesante, por eso lo digo, que hay que ir al fondo de las cuestiones y que lo estamos haciendo precisamente con esto. Y de todas formas, perdona, dentro de un momentito, a las 5:30, según el programa, hablaremos más en detalle sobre la fundación. Ah, sí. Entonces no sigo, sí. Para no adelantarnos y... Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, que ha sido un placer escucharle al profesor Lisón. Yo quería preguntarle, a partir de una paradoja que sentimos todos aquellos que queremos proteger el patrimonio inmaterial, es que, por un lado, por supuesto, nos parece interesante todo ese proceso de declarar patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, pero vemos un peligro en que toda manifestación humana, como es evolutiva, como cambia en el tiempo, como tiene también mucha importancia la creatividad de cada generación, ¿cómo podemos evitar que ese tipo de declaraciones ese tipo de declaraciones de patrimonio cultural, universal y cómo podemos evitar que conviertan esas manifestaciones en algo menos vivo, en el que se exija cumplir una serie de normas de lo que debería ser esa tradición que marcan, como decía usted, esos profetas, esos que establecen el canon de lo que debe ser? ¿Cómo podemos evitar que la declaración de patrimonio inmaterial haga de las manifestaciones algo mucho más estático y menos vivo? Este es el problema que tenemos que abordar, es decir, darnos cuenta de que cuanto más universalicemos todo esto, pero después de haberlo estudiado localmente y después de haberlo exhibido localmente, porque realmente todas las distinciones de cultura folk, de música, de lo que sea, todas son importantes y todas son únicas. Y precisamente en esa unicidad es lo que tenemos que ver cómo se universaliza. Y cuando se universaliza eso, estamos en un ambiente mucho más humano.
Es decir, son insustituibles todas esas formulaciones, todas, porque todas tienen un valor único, y eso es precisamente lo que les da su valor, el que son distintas, y son formulaciones distintas de lo humano. Y tenemos que hacer una especie de ramillete con todas ellas para decir esto es el hombre en sus manifestaciones locales, que las hemos estudiado localmente. Nosotros para estudiar una cultura, un pueblo, nos pasamos por lo menos 1 año o 2 años en ese pueblo que estudiamos, que es una miniatura del universo. Y ahí estamos horadando. Y con eso después comenzamos a elevarnos, a universalizarlo, y entonces cobra valor toda esa minuciosidad local, toda esa especificidad local que es única, y cobra valor precisamente porque sabemos que es única y porque es distinta a las demás culturas. Y entonces eso es lo que hay que universalizar, y eso es cuestión de comenzar desde abajo. Sí, lo que me quería referir también por lo que decía, que en este caso el observador y el que interpreta se convierte también en juez de alguna manera, ¿no? Sí. Y ese es el peligro, y esa es la responsabilidad de todos aquellos que establecen ese canon de lo que es patrimonio y lo que no, ¿no? Sí. Tenemos una bioquímica del cerebro y no podemos salir de ella. Y tenemos un racionalismo positivo y tenemos que contar con él y no podemos salir de él. Y unas matemáticas que nos ayudan a acercarnos a la realidad. Pero la realidad real, fáctica, no existe. Sencillamente porque todo lo que vemos viene ya premeditado por nuestras concepciones, por nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje nos enseña a qué tenemos que observar, cómo lo observamos, cómo se llama, para qué sirve, qué funcionalidad tiene. Y esto lo hace cada cultura con su lenguaje. Y como cada cultura con su lenguaje es diferente, pues ahí tenemos otra vez esa unicidad que es inviolable y que es además insustituible, porque nos enseña cosas que no nos enseñan otros idiomas, otras culturas, o otras músicas o lo que sea. Es decir, tenemos que ir radicalmente a eso. Pero precisamente ahí tenemos que elevarlo eso otra vez, aunque no lo entendamos del todo, ni mucho menos, porque no lo podemos entender. Piense usted la cantidad de cosas que estamos hablando y que nos hablan los astrónomos de billones de años luz que no nos caben en el cerebro. Simplemente no tenemos posibilidad de ordenar eso mentalmente, conceptualmente. O años de diferencia de kilómetros, de millas, de millones de kilómetros que se expande el universo continuamente. Pues no lo entendemos. Simplemente son misterios, son actos de fe que hacemos. Pero es tan importante todo eso, pensar que la creatividad, la imaginación superan toda realidad, toda realidad, incluso el patrimonio cultural, como he tratado de indicar aquí ahora. Es decir, que creamos, y eso es lo específicamente humano, creamos tal cantidad de mundos diferentes, con culturas distintas, con lenguajes distintos, con valores distintos, con ideologías distintas, con historias distintas, etcétera, que tenemos tal valor cultural en todo eso, que no se puede despreciar, al revés, lo tenemos que estudiar, diagnosticar, en pormenorización, para llegar a lo que es exactamente eso desde un punto de vista cultural. Y eso es una aportación que hacemos a la humanidad magnífica. Hay que hacerlo. Y si lo hacemos, entonces podemos convencer a la gente que eso es muy necesario para entendernos a nosotros mismos y saber que ni siquiera sabemos qué posición ocupamos en el universo que se expande y que es millones de años luz y millones de planetas y cometas y todas esas cosas que nos dicen los astrólogos. Pero es muy importante saber todo eso porque es creatividad humana con unas verosimilitudes muy importantes detrás de todo eso. Porque usted con su música está tratando de verosimilitud de esa música en ese pueblo, en ese momento. Y eso es lo que vale. Y eso tradúzcalo a lo que es humano. No fácil. Menuda contestación. Mira, si os parece que ahora vamos bien de tiempo, pero
precisamente son las 5:30, yo creo que es un momento de darle realmente con más detalle, explicar de qué va esta de la fundación. Honorio, te encargas tú. Y don Carmelo, para eso claro, está. los dos, pero todavía me aporto.